En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Amén. Padre, bueno, te damos gracias por la jornada que nos estás concediendo. Nos has permitido llegar ya a la mitad de este día. Te agradecemos por todas las cosas buenas que a través de él tú nos has permitido y humildemente elevamos nuestra plegaria, elevamos nuestra oración para pedirte encarecidamente que escuches cada una de nuestras necesidades. Con mucha humildad nos ponemos en tus manos para que dispongas nuestra mente, dispongas nuestro corazón y de esa manera podamos acercarnos a través de tu palabra a un mejor conocimiento de nuestra persona y de la persona de nuestro prójimo y así amarnos y amar a los demás como tú nos has amado. Que cada una de estas lecciones que vamos compartiendo, Señor, nos enriquezcan en nuestra fe y que de esa manera también podamos nosotros enriquecer a nuestra comunidad, a la iglesia y servir a quienes especialmente lo necesitan. Ponemos en tus manos nuestra oración, ponemos en tus manos nuestra plegaria y que de esa manera también, Señor, nosotros con este esfuerzo podamos ofrecerte este momento por quienes más requieren de tu ayuda. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco. Vamos a silenciar sus micrófonos, los que tienen encendidos. Muchas gracias. Y les vuelvo a suplicar, a rogar atentamente, por favor, escuchen las instrucciones que se dan. Yo les encargué encarecidamente hace 8 días, por favor, somos adultos y como adultos vamos a tratar de llevarnos, porque si no esto se vuelve de locos, ¿va? Entonces, si no estoy en clase, se las dejo grabada o si no, yo les aviso con anterioridad. No podré estar, estará grabada o de plano hubo un incidente que me impidió hacer lo propio. También les suplicaba su comprensión y su caridad hacia la persona nuestra de los sacerdotes. Aparte de estas lecciones, tenemos las parroquias que atender y en nuestras parroquias y en las ocupaciones que tenemos, pues a veces no podemos ser lo puntuales que quisiéramos, ¿verdad? Entonces, por favor, ténganos esa caridad de ser pacientes. Esto de estar mandando mensajitos y mensajitos y mensajitos y mensajitos no ayuda a nadie. Más bien nos embroma y nos quita la mirada de lo que de veras es importante. Si alguien no puede venir, le reitero, es su responsabilidad. Está aquí uno porque quiere. Ni están pagando cuota de inscripción ni nada. Y entonces asumimos que es en servicio de nuestra fe, de lo que nosotros queremos pues aprender y aprendiendo pues para el servicio de los demás. Entonces, esa parte, al menos de manera muy personal, yo se la suplico encarecidamente, por favor. Si alguien tiene que salir a alguna reunión, algún momento de familia, quizás hoy, que pues a lo mejor para muchos es posible que los hijos no trabajan o los nietos, no sé, pues bendito sea Dios, se puede aprovechar adelante. Y ya después que se queda grabada esta clase, como lo indicamos, la pueden ustedes consultar y si hay alguna duda la expresamos. Yo quisiera no tener que volver a repetir estas instrucciones que ya quedaron grabadas la vez pasada, quedan grabadas nuevamente. Les suplico, en verdad, encarecidamente que dediquemos nuestro tiempo a aprender. Esta es la parte que venimos. Bueno, quisiera yo arrancar primeramente viendo si hay dudas. Hace 8 días platicábamos un poquito qué es esto de la teología. Veíamos esta partecita, pues también como desafiante, por decirlo de alguna manera. A veces nos hemos quedado con conceptos de teología, pues que a lo mejor obedecen más bien a alguna circunstancia, pues de lo que hemos aprendido como parte de nuestros meros conocimientos. Pero también tenemos ocasión y oportunidad de ir como a partir de analizar sus propias etimologías, pues ir teniendo, ¿no? Otras aproximaciones. Y ya resumidamente nosotros decíamos cómo la teología es palabra de Dios. Y desde el extremo del lado divino, del lado de Dios, pues tenemos a Dios mismo que nos habla. Y el gran teólogo, pues es Cristo, ¿no? Es Dios mismo, es Cristo mismo,
que nos habla con su palabra, y al hablarnos con su palabra es ahí donde el Señor mismo expresa todo aquello que tiene para nosotros. Y ya decíamos que independientemente de todas las cosas que Él nos va mostrando, ante todo está su amor. Ese es el contenido fundamental de la revelación. Ante esta revelación también expresábamos cómo nosotros queremos dar una respuesta, y nuestra respuesta se necesita hacer también desde la teología. Una teología que puede ser espontánea y que puede hacer cualquier persona. Para hacer teología lo que se necesita es hacer oración. Voy a hacer mis palabras a Dios, y puede ser una oración muy elaborada y hermosa, pero también puede ser una oración muy simple, muy sencilla, pero al final es la palabra que le estoy dirigiendo a mi Señor. Y acá es donde nosotros pues vamos enriqueciéndonos también. Del otro lado, pues también tenemos ya cuando vamos elaborando algo ya con toda la formalidad que merece, pues tenemos nosotros la ocasión de hacer una teología ya pues más organizada, más sistematizada. Hablamos ya de ciertos tratados, hablamos ya de cristología, de mariología, y esta realidad es la que nos permite a nosotros pues ir precisamente teniendo ocasión y oportunidad de poner delante, digamos así, poner delante de todo esto, pues realidades que a lo mejor ya van a ser sistematizadas de una manera hasta más científica, con más rigor, pero al final se trata de decir algo a Dios. Yo les expresaba, si yo voy a aprender la teología, y me la voy a aprender hasta de memoria, y eso pues como que no va a sabernos. Hacer teología es lo que tenemos que aprender, cómo queremos hablarle a Dios. Y de manera específica, después aterrizábamos todo esto hablando del ser humano, ¿no? ¿Qué es la antropología? Ya decíamos, bueno, pues es así como la palabra también que decimos desde Dios acerca de la persona humana, acerca del ser humano, cómo nos mira Dios, y cómo también desde Dios nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor para renovar en primer lugar esa mirada nuestra, y después desde ahí mirar a los demás. Yo les expresaba, dado que el contenido de lo que Dios nos dice es el amor, que el punto más santo, más alto es la cruz, es la escuela de la cruz. Ahí es donde el Concilio Vaticano II nos dice, ¿no? Es donde en Cristo, dice el Vaticano II, que es el verdadero hombre, el ser humano, aprende a conocerse. Y lo vamos a ir viendo. De esto se va a tratar nuestra materia. ¿Cómo vamos a ir conociendo al ser humano desde Cristo y con Cristo, para que entonces de esa manera podamos auténticamente ir teniendo esta aproximación? Es un poquito de lo que vimos la semana pasada. Pregunto si ahorita hubiese una duda de estas cuestiones, si no, para empezar ya propiamente nuestros contenidos antropológicos. Y también les recuerdo, como la semana pasada, iremos haciendo ahorita que es nuestra introducción, unas anotaciones que también se las envío al final, y también hoy al final ya les enviaré el texto en que si alguien le ocupa, el texto pues ahí donde vamos a ir tomando esta realidad. Y en algunos momentos, a lo mejor si alguien me dice también, padre, este tema como que me interesó, algún otro libro, claro, y podemos ver para profundizar también algunos otros textos, ya a lo mejor que alguien tuviera esa oportunidad y ese interés, lo vamos checando. Entonces, no sé si por lo pronto tuviésemos alguna duda, alguna pregunta para que pudiésemos expresarla. Venga, madre, levante usted su micrófono para que podamos escuchar lo que tiene para nosotros. Gracias, padre. Nada más es una pregunta para usted. Del manual que nos envió, del libro que nos envió, vienen unas actividades como al final de cada, no sé si de cada unidad, no recuerdo exactamente, pero estuve revisando más o menos. ¿Esas las vamos a realizar o ya estoy fuera de lugar en la pregunta? Ya está Esa es mi usted fuera pregunta. ya está fuera del lugar, madre. Ya hace, Perdón. no se apure. Hace 8 días les explicaba que este tipo de actividades obviamente nos van a ayudar si las queremos hacer, pero acá el interés mío no va a ir en esa línea como de tener actividades para evaluarnos con alguna nota, ¿no? Tenemos que entregar notas, ciertamente, pero nosotros
ya desde la realidad en que nos encontramos, pues lo que yo les decía, tendrá que ser su mejor evaluación, pues podrá ser su sagrario, podrá ser su oración. Y en ese sentido, dado que es antropología, tendría que ser su trato con los demás. Ahí como que muy honestamente yo les diría, el examen final sería desde la manera en cómo traten a las personas, a los hermanos con quienes uno vive día con día, la familia, con quienes convivimos en las parroquias. Si esto, que es antropología, que vamos a ver al ser humano desde Dios, no cambia mi forma de tratar a las personas con quienes convivo, entonces sí puedo decir que reprobé, aunque haga todas las actividades y saque 10. Eso pues se tiene como intención esa parte, que lo que nosotros vamos a mirar, que es cómo Dios ve al ser humano, pues me ayude siquiera una pizquita para tener otros ojos y así mirar a las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Cuando hacemos nuestras actividades pastorales, ahí es donde tenemos luego el desafío más grandote, ¿no? Híjole, ahí viene esa viejita que me quedé re gorda. Ay, esa clase de la comunidad. Oiga, padre, cámbieme de grupo porque en esta comunidad no me hallo, porque con estos no me entiendo, porque y luego hay personas que uno como párroco ya no sabe ni dónde poner, porque pues no se encuentra con nadie, ¿no? Pues sí es una persona que le echa ganas, que se prepara y todo, pero donde le pone uno como que todo, como el rey Midas, nada más que en lugar de hacerlo oro, lo deshace. Entonces, acá sería el examen de veras. Y ahí pues va a ser el criterio suyo. Ahí eso lo iremos platicando. Yo les reitero de eso, no se me espanten, ni se me angustien, ni se afligen, ni se aflojan. Ya en su momento yo les iré diciendo, a partir de este tema les voy a encargar esto, ¿sí? Yo no podría pedirles esas actividades por la cuestión de que no me daría tiempo de revisar todo lo que se va realizando. Yo ahí esa realidad les digo, es bueno, ayuda, pero al final y al cabo, esa parte yo mentiría si le digo, sí, sí, me las dan y se las reviso, ¿eh? No más, no la armaría. Ujú. Entonces, por ahí sería esta parte, Mario. Ujú. Gracias, padre. Para servir. ¿Alguna pregunta o duda? Si no, para entrarle luego. Bueno, creo que no, entonces voy a compartir pantalla y entonces vamos a empezar a divertirnos pues con lo del día de hoy, que Dios nos da licencia ujú, de, de estar acá. Ujú. Nada más acá, permítanme tantito porque estamos cambiando de instalaciones para la lección. Voy de nuevo. Listo. Ahí tenemos ya nuestra pantallita aquí con lo que vamos a tener el día de hoy. Bueno, esta parte en la cual nosotros pues vamos a ir encontrando nuestra antropología, pues va a tener en primer lugar, podemos decir, pues su punto de partida en el Evangelio. Ya si nosotros consideramos, no me refiero solamente al Evangelio, diciendo los evangelios que conocemos nada más. Estoy haciendo referencia al Evangelio como tal, que es la palabra de Dios. Recordemos que la palabra evangelio, pues significa para nosotros una buena noticia. Y al ser entonces esa buena noticia,
es lo que nosotros acá vamos a enterarnos y asumir y a recibir de parte de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias que hoy podemos a lo mejor decir tenemos a nuestro alcance? En una de esas a lo mejor parecería todo lo contrario. En la época de la pandemia yo le decía mucho a las personas, híjola, creo que más nos vale la pena ahorita apagar la tele, porque tantas cosas que salen y tantas cosas que parece que nos están ahí atiborrando y metiendo, y fíjense, hasta musiquita como de fondo, así para que se oiga bien dramático y todo bien padre ahí, pues definitivamente así nunca vamos a encontrar La la mujer paz. se hace abajo del sillón. Entonces, esa partecita es la que nosotros vamos a tener ahí siempre como una dificultad. Si yo no tengo esta buena noticia del Evangelio, pues ¿qué es lo que me voy a quedar, no? En definitiva, tengo yo que darme cuenta de esta realidad, que es la noticia que hoy tengo quizás, digamos así, a mi alcance. Y acá es donde nosotros vamos a tener pues que hacer todo un ejercicio de desafío. Hoy parecería que todas las noticias son malas y no lo es. Hay buenas noticias y estas buenas noticias son las que nosotros tenemos que empezar a recuperar. Y a la hora de recuperar, bueno, ¿en dónde es que voy a poner yo mi mirada? Si no tengo yo una mirada justa, adecuada, pues entonces me voy a perder totalmente. Y me voy a perder con todas las personas, con todo aquello que está siendo negativo pues en cosas que en lugar de animarme me van a desanimar. Y desanimarme es quitarme el gusto, las ganas de vivir. Ánima es el alma, ¿no? Entonces me están robando como el alma. Entonces, para nosotros el Evangelio tiene que ser una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues desde el mismo momento, ¿no? Que decíamos cómo Dios nos habla. Cuando alguien me dirige la palabra, detrás de esto, pues primero es alguien que ya me está mirando, pero detrás de esta palabra, detrás de esa mirada, ya hay un acto de amor. Esa es mi primera tarea. Descubrir este amor que tengo ahí delante. Cuando recordemos esto, ¿no? Está el fulano que ya le echó ojos a la fulanita aquella, ¿no? Y la fulanita por fin se digna así como mirarle, ¿no? Y ya entonces, pues el otro se siente pero súper emocionadísimo. Oye, es que ya me volteó a ver, es que ya me dijo algo, ¿no? Ya entonces está pero como en los cielos ahí iluminado. Bueno, pues pensemos en esta parte. Así entonces, esta palabra que es el Evangelio, esta mirada de amor, nosotros tenemos que comprender que se comunica de parte de Dios, ciertamente, vamos a ponerlo acá, en Cristo el Señor, pero junto con ello, a través de Cristo, por la acción del Espíritu Santo, esta chamba también le corresponde a la comunidad, le corresponde a la iglesia. Nosotros como iglesia, recordemos, somos el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, entonces lo hemos sido porque hemos sido constituidos con esa misma tarea, con esa misma chamba. Tengo yo la misión, tengo yo la tarea de entonces prestar ese servicio, puedo decir, a Cristo o con Cristo al Padre Dios. Y este servicio de la caridad, ese servicio de amor, es entonces ya en sí mismo una buena noticia, porque me tiene que llevar al encuentro de la persona. Allá quizás algunos recordarán en las épocas cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II inicia el pontificado, pues va a sacar un documento que se llama Redemptor Hominis. Y en este documento habla de Cristo, que es el redentor del hombre, ¿no? Pero hay una frase muy interesante en este texto y dice que entonces el hombre es el camino de la iglesia. Y como que acá la cosa empieza totalmente a causar hasta ronchitas,
porque se trataba, hasta como se va viendo la cosa en ese momento, se ha entendido que es el ser humano el que tiene que ir a la iglesia, el que tiene que seguir lo que la iglesia indica. ¿Por qué? Porque la iglesia está indicando las cosas de Dios. Entonces el ser humano debe seguir el camino de la iglesia y no al revés. Y entonces viene San Juan Pablo II a recordarnos esto, ¿no? San Juan Pablo II nos viene a recordar que tenemos nosotros que encontrar al ser humano como camino de nosotros, de la iglesia. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que ir detrás del hombre, tenemos que ir detrás de él, tenemos que ir a buscarlo. Y al ir detrás de él, al ir a buscarlo, es entonces la lógica no de San Juan Pablo, es de Jesús. No solo de Jesús, es la lógica del Padre Dios. El Padre Dios sale de sí mismo en Cristo, en el Espíritu, y viene a través de ellos a buscarnos para salvarnos. Y es entonces lo que nosotros muchas veces dejamos de ser. Como iglesia, como comunidad, los papas nos lo insisten. Hoy el Papa Francisco nos habla mucho por eso de nuestra iglesia, ¿no? Una iglesia que esté, dice el Santo Padre, en salida. Hoy vamos aquí a deshacer esa parte. Entonces, esta parte de la iglesia en salida, que nos recuerda hoy el Papa Francisco, es la espiritualidad misma del Vaticano II. En el Vaticano II, fíjense ustedes cómo precisamente el buen samaritano es el que iba del camino y se encuentra al hombre y deja de hacer lo suyo y empieza a seguir el camino del hombre. El hombre está herido y entonces ese hombre herido le va a marcar el camino. Tengo que curarlo. Tengo que atender esta necesidad. Me ha roto mis planes porque a lo mejor aquel samaritano tenía sus business, sus negocios, tenía que salir a no sé dónde, por quién sabe dónde, y dejó lo suyo para tomar el camino del otro. El otro define su hacer, define su misión. Y esta parte es la que nos cuesta. Cuando en nuestros hogares, pónganse a pensar en ello, ¿no? Si están casados, juntados con la pareja o en la realidad que vivamos como familia. Cuando alguien se encanija, ¿vea? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien está pero bien todo bravo? Ya, pues nos dejamos de hablar. Y luego, ¿qué decimos? Yo no voy a ir a pedirle perdón, porque yo no le ofendí. Que venga a verme. Es más, yo hasta ya lo perdoné, pero yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque me voy a humillar. Y no, hombre, yo no me voy a humillar, no tengo por qué. Uy, a lo mejor tenemos razón, humanamente. Y digo ni humanamente, porque acuérdense que humanamente, ¿qué significa el humus? El humillarse, el ser humildes. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a salir de mí para ir al encuentro del otro? ¿Y cómo nos recuesta esta parte, no? Es entonces por eso que en la antropología nosotros vamos a tener que asumir un desafío. Ahí en nuestro texto nos recuerdan estas palabras tan hermosas de Santa Benedicta de la Cruz, que también es conocida por su nombre, que es Edith Stein, ¿no? ¿De qué se va a tratar esto? Bueno, pues se trata de saber quién somos. Sí, ¿quién soy? Puedo decirlo así. ¿Quién es lo que soy? ¿Quién soy yo? No solamente me voy a quedar con un mero qué. Voy a partir, sí, de ese que soy. Claro, soy un hijo de Dios, pero también lo tengo yo que ir interiorizando, lo tengo que ir personalizando. No puedo yo pretender solamente tratarme como una cosa. Fíjense luego cuando hacemos esa oración a la Santísima Virgen, siempre me cuestiona, ¿verdad? Cuando decimos luego que nos guarde y nos defienda como cosa y posesión suya. Híjola, pues como que somos más que una cosa, somos sus hijos. Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo, no nomás como cosa tuya, porque tu amor me ha hecho hijo tuyo. Entonces, aquí yo debo descubrir sí qué soy, pero también debo de andar del otro lado. ¿Quién soy? Y a partir de esto, a partir de quién soy y qué es lo que soy,
Entonces también yo voy a tener que hacer una tarea entonces, que es descubrir un llamado. Estoy llamado a hacer qué cosa, ¿no? ¿Cuál es la llamada que he recibido? ¿Cuál es la invitación que Cristo me ha hecho? Y entonces estoy llamado a ser Cristo. Todos, no solamente el Padrecito es otro Cristo, todos somos Cristo, porque todos somos cuerpo de Cristo. Todos somos bautizados, todos somos cuerpo de Cristo. Y ese Cristo es el que sale. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes a tus hijos y que el hijo está enfermo y que le vas a ir a llevar al médico y a lo mejor tenías que hacer otras cosas, estás dejando lo que tenías que hacer por atender. Ahí estás siendo Cristo. Ahí estás actuando como iglesia. Pero si rechazamos, si nos quedamos con nuestros intereses, no, pues ahí entonces nos vamos a ir extraviando, nos vamos a ir perdiendo en todo esto. Y es acá donde este llamado, pues implica entonces nuestro origen y desde nuestro origen darnos cuenta cómo tenemos que ir luchando para ser Cristo. ¿Por qué vemos esto? Porque a partir de esta mirada, podemos darnos cuenta cuáles van a ser como los contenidos de la antropología. La antropología como tal, hoy se ha ido cada vez separando más y más y más. ¿Por qué? Porque se va especializando. Hay más cosas que ir tratando, hay más cosas que ir viendo, pero ¿cuál sería como nuestra primera parte que tenemos que ver en la antropología? Pues en la antropología, lo primero que tenemos acá que considerar es que hay una creación. Y esa creación a veces solamente la hemos visto como un escenario. Hagan de cuenta que vamos a hacer una obra de teatro y ahí está el escenario donde vamos a participar, pero eso sería como quitarle su dignidad a la misma creación, como si solamente fuera algo para que nosotros lo usemos. Y no. Es mucho más que eso. La creación en sí, gracias a Dios, parece vamos entendiéndolo más y más. La creación en sí tiene una dignidad más sagrada, más grande. Bueno, esta creación es ese escenario, sí, pero también es partícipe de la bendición de Dios. Y dentro de esta creación, entonces nosotros tenemos que ubicar la creación del ser humano, la creación nuestra, esta creación de la persona. ¿Cómo hemos sido creados? Hemos sido creados en amor, pero imagínense cuál fue el estado natural del ser humano. Ahorita vamos a tocar ese punto. Después de la creación, pues ustedes saben que ahí la cosa se descompuso y llegó el mendigo demonio y entonces nos pone la trampa y caemos en el pecado. Y también un contenido de la antropología es ese. Se tiene que hablar del pecado, porque entonces tenemos que comprender cómo ese plan de Dios para nosotros, que ha sido en esa creación, se ha echado abajo por culpa de este mendigo patas rojas, ¿no? Que nos viene a arruinar con sus tentaciones para que caigamos en el pecado. Pero ese no fue el final de la historia. Nosotros tenemos ahí que asumir esta realidad. También resulta que viene el momento en el cual el Señor Jesús entrega su vida por nosotros para darnos ese momento de la redención, de la salvación. Y esto implica un momento en el cual el Señor nos redime, nos salva y nos vuelve a elevar. Nos vuelve, podemos decir, a elevar. Cuando nosotros estábamos caídos por culpa del pecado, pues esa parte nos ha dejado ahí tirados en el piso, ¿no? Pero volvemos a ser elevados. Y esta parte es hermosa. Cómo Dios nos baja y nos levanta. Se dice, no puede ser redimido lo que antes no es asumido. Por eso Cristo se encarnó. Y aquí vemos el enlace con la cristología, porque Cristo quiso estar con nosotros en orden, pues, a esa salvación. Ahora, a partir de estos contenidos, así a grosso modo, entonces se ha dividido a veces la materia, porque hay quienes dicen que, por ejemplo, en el momento de la creación, aquí ya hay un momento de gracia. Hemos sido creados por gracia de Dios, pero también la redención
es un momento de gracia. Hemos sido también salvados por gracia de Dios. Recibimos su gracia. Entonces, ahí se va mezclando también la gracia de Dios, que es otra materia tal cual. ¿Por qué? Porque es también muy interesante. Y entonces, hoy en día, hay quien dice que es la gracia creante, porque hemos sido creados, y la gracia elevante, la que nos levanta cuando hemos caído. Y entonces ya tenemos ahí como dos tipos de gracia. Pero recuerden que la gracia no es una cosa, ¿eh? Es Dios mismo. Es Dios el que nos ha creado, pero también es Dios el que nos ha salvado, el que nos ha elevado. Nada más que hacemos esa división en cuestiones prácticas para nuestro estudio. Ahora, en la parte del pecado, que se queda como si fuera lo del medio del sándwich, pues nosotros vemos esa caída. Y entonces, por cuestiones prácticas, aunque todo habla del ser humano, aquí se hizo una división. Esta partecita, lo que tenemos aquí arriba, es lo que propiamente hoy se estudia en la antropología teológica. Se habla de creación y hablamos de pecado. Y cuando entramos a hablar del otro tema de la gracia como materia independiente en ese sentido, pero sabemos que va totalmente de la mano, ya está en la otra parte. Algunos tratados, algunos libros llaman a esto, por ejemplo, que aquí está el hombre bajo el signo de Adán. Este Adán, recordemos, pues es el modelo original en el que hemos sido creados. Pero acá está el hombre ya bajo el signo de Cristo. Entonces son formas, al final y al cabo, de ir viendo nuestros contenidos. Son realidades de cómo se va haciendo esa reflexión acerca del ser humano. Nosotros, bueno, por la cuestión práctica, pues vamos a ir viendo la parte nada más de la creación y del pecado. Y ya a partir de este pecado, bueno, cómo el Señor nos va salvando, nos va redimiendo, bueno, es esa realidad la que tenemos ahí que ir analizando. Ujú. De acá de esto se va a desprender, por ejemplo, ya en este hombre que ha sido redimido por Cristo, sabemos que este hombre es llamado a vivir en comunidad. Y es donde estudiará Dios mediante la eclesiología. Somos constituidos en esa comunidad que es la iglesia. Y dentro de esa iglesia está la figura preciosa de la Santísima Virgen. Y ahí vendrá ya el estudio de la Mariología. Y esta iglesia donde María tiene un lugar especial, pues tendrá también un llamado a la salvación. Estamos llamados a ir al reino de los cielos, ¿no? Esa es la tirada, al reino de Dios. Y esto será el tratado que llamaremos la escatología. Y todo esto, dense cuenta cómo tiene que ver con el ser humano, pero no podemos abarcarlo dentro de una sola materia, pues porque va siendo ya muy amplio, muy amplio, muy amplio. Pero son las maneras en las cuales se va separando, pues para ir logrando una mejor comprensión de ello. Ahora, en estas materias, las que vamos tomando ahorita nosotros nos vamos a detener en esta antropología. Antes ya han visto Trinidad, ya han visto Cristología, que son antes de lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? De lo que vamos a ver de aquí en adelante, bueno, está la antropología. En su momento, pues estarán viendo esto de eclesiología, mariología, escatología. Pero en todas estas materias, nosotros debemos de tener una base. Y esa base es como el cimiento a partir del cual yo voy a construir todo mi edificio, ¿no?
¿qué sucede si yo no tengo cimientos sólidos? Pues sabemos lo que pasa. Bueno, en nuestra fe, los cimientos son los que llamamos dogmas. Esto es, podemos decir, lo mínimo seguro, ¿sí?, que podemos decir acerca de una verdad de fe. Hasta el momento, esto es lo que podemos decir, ¿no? Y entonces, aquí nosotros debemos de comprender esto muy bien, porque a veces pensamos como que el dogma es algo cerrado en el sentido de que ya no hay nada para crecer, ¿no? Y es todo lo contrario, caray. El dogma es el cimiento. Ya de ahí para abajo ya no se vale. Es de ahí para arriba. Y hay que seguir edificando y hay que seguir construyendo. Estas son las cosas que poco a poco van quedando claras en la reflexión teológica. Son las cosas que poco a poco nosotros vamos tomando como cimiento y que entonces a partir de eso vamos realizando lo que tenemos. Esto es lo valioso. Esto es lo interesante de nuestros dogmas. Y entonces, en todos estos estudios de estas materias, los dogmas es ahí hacia arriba. Ese es el cimiento. Podemos hacer muchas, muchas, muchas más reflexiones, pero siempre salvaguardando los dogmas que están, por supuesto, teniendo su centro en la revelación, en lo que se nos dice en la Sagrada Escritura, en la tradición. Entonces, un dogma ahí tiene su centro, pero resulta que nosotros no hemos acabado y ni vamos a acabar de agotar la revelación, hombre. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, estamos limitados. Entonces, acá es donde los dogmas tienen esa chamba para nosotros, tienen esa ayuda. Y los dogmas no es que cada rato hay ese dogma nuevo y otro dogma. No, no, no. Los dogmas se van mencionando, se van elaborando de acuerdo a lo que nosotros en la fe vamos encontrando. Con estos supuestos, vamos a entrar ahora sí ya a lo que propiamente ya nos va a corresponder a nuestra antropología, ¿no? Precisamente. Y en esta antropología, pues ya vamos a ver nosotros nuestro primer tema, cómo nos vamos a ir encontrando, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el tema uno. Me voy a ir guiando con el texto que les he enviado. Entonces, el tema uno nos hace la referencia a la antropología cristiana, que es lo que acá nosotros vamos a ir retomando. Bueno, pues en este sentido, esta teología cristiana, esta antropología cristiana, pues puedo yo ir diciendo, lo primero que yo voy a considerar es que su base la tiene en Cristo. Es ver al hombre desde Cristo. ¿Y por qué lo tengo que ver desde Cristo? Porque en él está precisamente el verdadero hombre. Cuando Cristo se encarna en la Santísima Virgen, entonces el Señor se hace verdadero hombre como nosotros. En todo sabemos, excepto en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es nuestro. Ahí viene el comentario, yo hace rato les decía, cuando voy a rezar un poquito para que nos ubiquemos, cuando el hombre ha sido creado en gracia, y entonces el hombre no ha sido creado con pecado. Y es que, ¿por qué es importante esto? Porque luego le echamos la culpa a la naturaleza, a la carne. Así decimos, ¿no? Es que pequé. ¿Por qué? Pues me ganó la carne es débil. Ah, caray, ¿cómo crees que la naturaleza y la carne es débil? O sea, ¿por qué le echas la culpa a la naturaleza como tal? Fíjense nomás para tener un ejemplito así bien simple y perdonándome la comparación. Si yo veo a los animales, a los perros, por decir algo, cuando hay una época de celo, el perro ahí anda buscando a la perra, simplemente. Pero cuando no es época de celo, como si nada, hasta la naturaleza tiene un orden. Caray,
Si nosotros decimos que la naturaleza, pues hasta nuestra naturaleza tiene un orden. El desorden no está precisamente en la naturaleza, en el aspecto carnal, porque a veces sí decimos, es que la carne es débil. ¿La carne? ¿Cuál la carne? Es la naturaleza humana, pero en su realidad espiritual. Te falta que te amarres las naguas o los pantalones y otras cuantas cosas para que de veras tengas fuerza de voluntad. Se llaman virtudes, se llaman buenos hábitos. No le echemos la culpa a las cosas que Dios ha hecho. Si está el pecado, claro, pero también se te quitó el pecado original. Y al quitarnos el pecado original viene también nuestra libertad que me hace responsable, pero ay, qué facilito es echarle la culpa a los demás. Entonces, yo tengo que contemplar al hombre desde Cristo. Y contemplar al hombre desde Cristo es para librarlo de otras maneras de ver al ser humano que definitivamente pues no van a corresponder a las cosas como tienen que ser. Ahora, en ese sentido, aquí nosotros vamos a tener un desafío. Estamos diciendo que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y aquí la cuestión está en que nosotros queremos estudiar al hombre. Entonces nos queremos estudiar a nosotros mismos. Y esto exige que seamos muy rectos, que seamos muy honestos, porque si yo no lo hago de esa manera, entonces definitivamente cada quien verá acomodando las cosas a su antojo y a su gusto. Cada uno debe comprender que yo me voy a estudiar a mí mismo, pero que yo no soy toda la humanidad, que hay muchas formas de pensar, de creer, de ver la vida, y que yo no incluyo todo. Entonces, el acercarme a mí mismo tiene que ayudarme en ese sentido a no generalizar. Y es que pongo un ejemplo así luego de lo cómo se ve eso, ¿no? Como dicen luego acá las fulanas, padre, todos los hombres son igual. Ah, mija, pues yo no sé en qué tiendas anda usted metiendo para escoger hombres, pero ya cambié de local. No todos son iguales. No todos los seres humanos son iguales, ni todas las personas. Yo pudiese decir que son iguales para nada. Cada uno tiene ahí que aprender ahí donde estoy poniendo, en este caso, la mirada. Y entonces, dado que el ser humano va a ser distinto, va a ser diferente, esto nos va a permitir estudiarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Y entonces, aquí tenemos que ser muy respetuosos de lo que le toca a cada uno. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Hace, bueno, muchas veces, pero hace no mucho por ahí, pues me toca, ¿no? Que padre, es que tenemos una persona que está enferma, o sea, tiene el diablo adentro, lo tiene adentro, ya está mal, 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 mal. Híjola, ¿qué hacemos? ¿Le echamos agua bendita, una oración o qué padre haga algo? Porque, a ver, pues primero lo que tengo que hacer es que no sea un problema médico, que no sea un problema de salud. Yo no puedo ponerme a jugar al exorcista porque no lo soy. Para eso hay alguien que se autoriza por parte de nuestro obispo y en ese sentido debe tener una preparación además especial. Yo no puedo empezar a jugar ahí que sí, si ahorita le sacamos el chamuco para nada. Lo primero es reconocer que el ser humano tiene tantos aspectos que les dijo el médico, ¿no? No es que no la hemos llevado, no, pues primero llévenle. ¿Qué tal que esto que ustedes están afirmando que tiene así como cuestiones acá que el demonio, que no sé cuánto y que no sé qué, pues a lo mejor no tiene nada que ver con eso, son problemas de la cabeza? ¿Qué tal que por ahí un golpe o por ahí algo se está fundiendo, ¿no? Hay que atenderla, no sé, con un neurólogo. Si el médico, si el neurólogo dice, no, está todo bien, funciona aquí al 100%, estudios de esto, del otro, ah, caray, vamos a ver lo que sigue, ¿no? Tenemos que pasar, por ejemplo, al área psicológica. ¿Qué dice un asesor psicológico?
¿No hay por ahí alguna situación que esté causando también desde estas partes de la psique, de la mente, algún sufrimiento, algún pesar que se tenga que atender desde una terapia, por ejemplo? Si el psicólogo me dice, no, no, acá todo en orden, todo bien. Ah, bueno, entonces ya voy descartando esas posibilidades y ya es donde entrar uno. Pero yo no puedo negar que el ser humano tiene muchos aspectos y que no todos son iguales. Y es que yo ya vi que a la otra persona le pasó lo todo es lo mismo y se le... No, hombre, ¿cuál cree? Yo a la fecha, las personas que se dicen que traen el diablo adentro y no sé cuántas cosas, yo no he visto todavía ni una. Me han llegado muchas, pero todavía no me encuentro una así, ¿no? Y bendito Dios, Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero sí muchas personas, las broncas, pues son afectivas. A veces es el deseo de desahogarse, de platicar. A veces son realidades que no son a veces tan complicadas, pero como que hace falta como abrir por ahí una llave nomás para que hacer una buena confesión, por ejemplo. Esa es la bronca. ¿Cuántas veces los médicos dicen es que usted no tiene nada? Médicamente no hay nada. Pero oiga, ¿por qué me siento mal? Es que siento que se me trepa el muerto porque me falta el aire. La angustia está oprimiendo. ¿Qué está pasando? Entonces, acá es donde tenemos que hacer la labor. Allá en Pachuca recuerdo por ahí a un chamaco que se sentaba luego en las bancas, participaba luego en grupos juveniles, falleció, pero se sentaba en las bancas de algunos jardines con un letrero que decía así algo más o menos de si tienes necesidad de platicar con alguien, aquí estoy. Y tenía gente, tenía chamba. Así de simple era la cosa, ¿no? Entonces, esto lo tengo que yo comprender. Si quiero ver al hombre desde Cristo, no implica que solo está esto, ¿eh? Hay muchas, pero muchas cosas más. Ahí es donde nosotros no debemos de ser también así como que no, no, solo lo que digo yo. No, se trata de reconocer que hay muchos puntos de vista y que en todo esto tenemos que hablar de una complementariedad. Y en esa complementariedad podemos enriquecernos. Por eso cuando se hace un caso incluso de exorcismos, ¿no? Así se trabaja con todo un equipo complementario para que ahí se esté viendo esto. Ahora, ¿cuál es nuestra aportación desde nuestra fe, no? ¿Qué es lo que nosotros podemos acá, dar acá en este sentido? Pues podemos decir que tiene que ver con la dignidad precisamente de la criatura, del ser humano. ¿Por qué su dignidad? Caray, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza del mero mero. Es imagen y semejanza de Dios. Luego vienen por ahí esas preguntas muy interesantes que, padre, oiga, ¿y si llegan los marcianos? Si resulta que a lo mejor llegan los extraterrestres y que, ¿qué va a pasar? ¿Serán hijos de Dios? ¿Existirán? ¿Dios los había creado? Hay muchas preguntas que no podemos cerrarnos a esas posibilidades, ciertamente. Pero hay una verdad que no podemos dejar de lado. Aunque haya marcianos y de no sé cuántos otros planetas, y aunque fueran una raza superior y mucho más inteligente, hay una verdad. La criatura, de acuerdo a la revelación, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, es el ser humano. Ni más nosotros, ni más ni menos somos nosotros. ¿Por qué creen que le dio tanto coraje al Satanás, no? No más por eso. Puede ser que existan no sé cuántos seres muchísimo más grandes que nosotros, como los mismos ángeles. Pero Dios tiene una predilección. Es la grandeza de ese amor, ¿no? Entonces, démonos cuenta de esta dignidad del ser humano. Es lo que nosotros también desde la fe aportamos. Y esto es lo que hace al ser humano el destinatario del actuar de Dios. Dios cuando habla, Dios cuando sale de sí mismo, es entonces para encontrarse con el ser humano. Dios se encuentra con su criatura. Y es así entonces
podemos decir nosotros el objeto de su amor. El ser humano, ve nomás, ¿no? Dios nos ama profundamente. Eso es lo que hace Dios, es amar, pero nos ama precisamente a nosotros. Y este amor de Dios es un amor, por un lado, creador, pero también es un amor redentor, es un amor salvador. Nos ha creado por amor y nos recrea, nos salva por amor. Y así es entonces donde viene Cristo a reconocernos o a invitarnos a que nos reconozcamos en esta verdad, ¿no? Vas a poner así. O sea, el ser humano tiene que reconocer en Cristo esta dignidad que alcanza, esta dignidad que le corresponde, esta dignidad que tiene. Y esto es pues lo más hermoso que podemos decir nosotros, ¿no? Cuando nos damos cuenta de esto, caray, nos que podemos quedar casi casi sin palabras, ¿no? Entonces, nuestra antropología en tal situación, viendo al ser humano con esta condición que tiene, esta antropología teológica, así como hay una antropología filosófica y hay otros tipos de antropología y otras formas de ver al hombre, pero nuestra antropología teológica, acá lo que quiere hacer es, podemos decir, estudiar al hombre, ¿no? Pero ¿cuál va a ser? Esa es la materia, es el contenido, pero ¿cuál va a ser el punto de vista desde dónde lo va a estudiar? ¿Cuál va a ser como la luz, el enfoque, ¿no? Entonces, va a estudiar al hombre desde desde la fe que es precisamente la revelación, desde lo que se nos ha dicho, ¿no? ¿Y qué es lo que se nos ha dicho? Que es entonces desde su relación con Dios. Entonces, estudia al hombre en esa relación con el mero mero, en esa relación con Dios. Esto ya muy técnicamente, ¿no? Es lo que se llama el objeto material y el objeto formal. El objeto material es el hombre, es la materia que se estudia. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Al hombre. Y del otro lado, ¿no? El objeto, acá hablamos nosotros del objeto formal. ¿Cuál es la forma, no? A partir del cual lo vamos a estudiar. La forma, la manera, el punto de vista desde el cual vamos a estudiar a esta persona. No sé. Ay, padre, está como que enredado. No, hombre, ¿cómo creen? Fíjense cuando andamos en una pachanguita. Vamos a la fiesta y estamos haciendo la criticadera de gente, ¿vea? ¿Cuál es el objeto material? Tu comadre, la que va entrando por ahí, ¿ya la viste? Sí, ese es el objeto material. Vamos a chismosear de ella. ¿Qué vamos a juzgar? Mira cómo viene vestida tú. Ah, sí, ahí estamos estudiando desde la costura, ¿no? Oye, ¿ya viste cómo está de gorda? Sí, subió de peso. Ahí estamos estudiando su salud, ¿no? Entonces vamos a estudiar distintos aspectos de esa persona. No más que nosotros a eso le llamamos chismito, ¿verdad? Pero al final sabemos de qué se trata esto. Ahora, el método a partir del cual nosotros vamos a hacer el estudio, lo platicábamos también la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir? Ah, bueno, pues lo primero será la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. No podemos hacer un estudio del hombre si va a ser desde Cristo si no consideramos lo que Cristo nos está diciendo, ¿no? Y aquí es donde tenemos lo fundamental, que dice la revelación del hombre. Y a partir de la revelación, bueno, yo les decía yo, ¿qué es lo que han dicho uy, los santos padres? Los santos padres, recuerden, son los primeros cristianos que fueron estudiando
¿sí? Al ser humano. Después de los santos padres, pues también tenemos que ver qué dice el magisterio, qué han dicho otros autores, los teólogos, pero también siempre muy importante, ¿no? Esta parte de cómo se aplica esto que se va a ver. Y esto ya nos lleva a su celebración en la liturgia, pero también en la parte pastoral. ¿Qué hacemos con esto? Y esta realidad, pues nosotros la tenemos que ir asumiendo. Así vamos aplicando lo que tenemos al alcance, lo que vamos a ir aprendiendo de nuestros seres humanos, que pues podemos decir somos cada uno de nosotros, ¿no? Al final de todo. Cada uno de nosotros es esa persona que Dios pone ahí a nuestro alcance para que tengamos ahí la oportunidad, tengamos ahí la ocasión de aprendernos, de contemplarnos, de saber admirarnos a nosotros mismos. Y esa es la forma, ese es el método a partir del cual, pues ahí es donde estamos siempre, 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 pues también como que armando lo que somos, ¿no? Y esto, pues es importantísimo, ¿no? Que lo tengamos en consideración, que no, por favor, lo pasemos en alto. Ahora, todos aquellos saberes que ya decíamos a la hora de estudiar el hombre, eso es lo que hace la teología, ¿no? Entonces, uy, desde la teología hacemos todo esto, vemos al hombre desde Dios. Eso es lo que hace la teología. Pero también se apoya de lo que le ofrecen las demás ciencias. Y esto es bien importante, ¿no? Porque si no nos apoyáramos de los demás, estaríamos perdiendo la oportunidad de enriquecernos. No sé, puedo pensar en estadística, se me ocurre ahorita. La estadística me voy a meter a la página del INEGI. Y en la página del INEGI me voy a dar cuenta cuántas personas, de acuerdo a la información que ha levantado el gobierno, cuántas personas se supone que hablan, no sé, lengua indígena en mis comunidades. Y entonces yo ahí voy a tomar decisiones. Ah, pues es esta población, híjola, yo no tengo ninguna una misa que nos permita tener estas personas. Y ahí vamos acomodándonos, ¿no? Entonces, siempre hay muchas ciencias que van a estar ahí al pendiente, que van a estar ahí ayudando, pero, pero también respetando el punto de vista de la teología. No porque esta diga una cosa, ah, tú te callas, ¿eh? Porque tú estás mal. No, no. Cada ciencia tiene lo suyo y cada ciencia debe hacer un aporte y este aporte se tiene que respetar. Entonces, así como se está haciendo esta aportación de las ciencias, sí, yo les decía hace rato, tiene que haber una complementariedad y en esa complementariedad, pues tiene que marcarse el respeto por cada ciencia, por cada aporte, porque no puedo decir que yo voy a tener exactamente toda la razón acerca de esto o acerca de aquello. Yo tengo que poner mis pies sobre la tierra para decir, bueno, esto me toca a mí, esto ya no me toca a mí. Este respeto al aporte que puede realizar cada uno, pues es fundamental. Es fundamental. Si yo no hiciera eso, se rompería cualquier equilibrio y entonces pues estaremos perdidos. Al enriquecerse, entonces vamos teniendo una imagen del ser humano cada vez más rica, cada vez más completa. En algunos momentos, recordemos por ahí, ¿no? ¿Cuál es así como que el extremo, los extremos en esta realidad? A veces el ser humano ha caído en el famoso racionalismo. ¿Qué pasó en la época donde estaba todo por la razón? Pues se supone que entonces todo lo que dice la fe está mal, porque la fe es para niños, ¿no? La fe es
para gente ignorante. La fe es para aquel grupo de personas que definitivamente están tan mal, están tan perdidas, que pues no les queda de otra, así como que, ay, pues es para cuentitos, ¿no? Para espantar. Y gente que se la da muy acá de sabia o de culta, por eso rechazan la fe. En medio del siglo XIX, principios del XX, esa es como la lógica que se va despertando desde ciertos pensadores, especialmente en Alemania. Ahí es cuando se viene a despertar muchas corrientes que van a derivar en lo filosófico, en lo psicológico, en lo mismo de la religión. ¿Cuál es la bronca de esto en la humanidad? Que el hombre se sentía, diría Nietzsche, el superhombre. Ah, somos bien fregones, ¿no? El que razona, piensa. Finales del siglo XIX, llega el siglo XX y viene una broncononona en lo social. A finales del XIX había mucha injusticia social, había la explotación del hombre, estaba en auge la máquina de vapor, la máquina hace cosas que los hombres hacían antes, los que tenían trabajo los explotaban, y viene la época de revoluciones. Después de las revoluciones terrible, Primera Guerra Mundial, 1929, la Gran Depresión, en el 45, horrorosamente veíamos cómo termina la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo le sirvió al hombre como para caer en cuenta de lo que estaba haciendo y de lo que se había equivocado. Fue como una cruda que se acabó. Se quiso tener al hombre solo con la razón. No funcionó. Después del otro lado está el peligro del fideísmo. Todo lo queremos ver con la fe. Todo con la fe, no hay opción para nada más. Es que es así porque Dios dijo así, que no sé qué, que no sé cuánto, que... Híjola, qué peligroso, porque parecería que no pensamos, ¿no? Y también nos hacemos fanáticos y queremos condenar y no. San Juan Pablo II escribe una carta que se llama Fides de Ratio, una de las más famosas, y ahí en este texto dice que el ser humano es como un ave que tiene dos alas para poder volar plenamente. Un ave tiene dos alas, una es la razón y otra es la fe. Y si le falta una de las dos, no vuela, no vuela. Bueno, el Papa Benedicto nos advirtió todavía de algo que se puso más intenso. Resulta, decía el Papa Benedicto, que tenemos que salir ahora al rescate de la razón. Porque si antes era pleito, fe, razón, que sí, que no, resulta que la razón la quieren borrar del mapa, la quieren sacar. ¿Quién está entrando en su lugar? La técnica, la tecnología. Y en ese estamos. Hoy no me importa que pienses. A mí lo que me importa es que hagas cosas. Me importa tener un celular. Oye, ¿cómo funciona? ¿Quién sabe? Pero con que funcione y que hay internet, eso es lo que me importa. No, si no hay internet, hago hasta show, ¿no? Atención con ello. Porque en lugar de tener la razón de nuestro lado, nos vamos por lo materialista. Por eso el Papa decía, hay que rescatar a la tecnología, a la razón de las garras de la técnica. Hay que enseñar, hoy más que nunca hay que enseñar a pensar. Hay que enseñar a pensar. Esta es la exigencia de hoy. Y ahí tenemos mucha chamba. Bueno, démonos cuenta cómo en estos tiempos estamos en muchas veces en ciertos reduccionismos, porque a veces se ha reducido la fe, a veces se ha reducido la razón, y con ello se reduce al hombre. Es solamente una parte del engranaje, es solamente una parte ahí del que hacer, ¿no? Que se tiene que realizar, pero ya cuando no me sirva, lo voto, lo voto. Al fin que ya esta partecita ya lo ocupé, ya le saqué provechito, con permiso, ¿no? En esto mismo, el mismo Papa Benedicto nos habla, ¿no? De la famosa dictadura
del relativismo. Esa dictadura del relativismo que tanto daño nos hace, porque todo es relativo, o sea, todo depende de cómo tú lo quieras mirar. Y ahí de cómo lo quieras mirar, pues ahí vamos a ser plenamente felices. Y al ser plenamente felices, pues, ¿qué te ocupa? ¿Qué te preocupa, no? Si nosotros, depende cómo tú quieras ver la cosa, pues, y pues no puede ser así. Es que si me pegan, está mal, pero si yo pego, no, está bien, o sea, todo es relativo. Claro que no. Y esta condición, pues la tenemos que cuidar. Es por eso que en medio de todo ello, la antropología debe de buscar un sitio, ¿eh? La antropología debe de buscar un sitio para dialogar con estas realidades del mundo actual. Esa es nuestra tarea. Vamos a ver quién es el hombre desde Cristo para que en este mundo entonces salgamos a ese diálogo, salgamos a ese diálogo, sí ayudándonos y complementándonos, pero jamás negando quiénes somos. Por eso vamos a ir viendo este tipo de contenidos, por eso nosotros vamos a ir realizando pues toda la chamba, con tal de que tengamos, podemos decir nosotros, la oportunidad de dar ese servicio. Bueno, aquí es ahí más o menos cómo el texto nos va a explicar esta manera de integrar nuestra materia. Voy a dejar de compartir para preguntar si hay alguna hay duda, alguna pregunta, podamos resolverla. Con esto acabaríamos nuestro tema uno para dar pauta la semana que viene, si Dios nos da licencia, a la parte de cómo precisamente en el Antiguo Testamento, ya vamos a meternos a la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, pues a lo mejor ya nos están hablando, ya nos están diciendo esto y esto y esto del ser humano. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Pero desde la misma Sagrada Escritura. Bueno, si alguien tiene alguna duda o pregunta, vamos a ir levantando las manitas para que podamos ponernos ahí de acuerdo. Vamos a empezar con Luis Felipe. Gracias, Luis. Padre, buenas tardes, muchas gracias. Padre, todo este cóctel, por decir, que nos dio de situaciones de conflicto, que es el relativismo, utilitarismo, todo esto. Pero hace rato usted mencionaba algo muy interesante y a mí me llama la atención. Decía, por ejemplo, bueno, lo dijo de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los marcianos existen y si un día llegan, ¿de dónde surgieron? Por ejemplo, yo creo que ese es uno de los puntos donde la ciencia y la fe han chocado, porque nosotros, por la fe, decimos, ¿no? Somos la obra perfecta de Dios por su quehacer, no por nuestra condición. Pero entonces se abren interrogantes ahí, a lo mejor es donde muchas veces caemos en esa confusión. Cuando alguien nos dice, es que puede haber algo, alguien que no conocemos y que puede ser también algo de la creación de Dios y como usted decía, ¿no? En una suposición, en una hipótesis, puede ser algo mayor que nosotros. Bueno, ahora, ahí es donde han chocado muchas veces la fe y la ciencia. Porque la fe, podríamos decir, dice ya, hasta aquí la revelación está dada, pero no agotada. La ciencia sigue desarrollando y sigue abriendo esas grandes dudas. Usted decía también, no podemos caer en una condición de fideísmo, de que ya es únicamente lo que la fe nos dice. Tiene que haber un rescate también de la razón. ¿Cómo podríamos compaginar ante esas situaciones que en algún momento nosotros no podemos decir, no podemos dar esa certeza absoluta de decir somos los únicos y no hay nadie más? O sea, ¿cómo sortear esa duda?
Gracias, Luis Felipe. Aquí el problema en muchas ocasiones reside más bien en nuestros planteamientos y no tanto en que estemos en desacuerdo con la ciencia. Podemos nosotros considerar muchas realidades donde la ciencia en tantas situaciones ha elaborado teorías y como teorías obviamente quedarán como un esfuerzo que se pretende. Pero en las afirmaciones de la ciencia realmente no vamos a tener así en muchas ocasiones nosotros conflictos. Ahí hay que precisar más bien las cosas que nosotros luego afirmamos. Si nosotros dijéramos que el ser humano es la creación perfecta de Dios, habría que descubrir cómo entiendo yo lo perfecto. Si yo lo perfecto lo entiendo como no tiene errores, pues sería totalmente ya mi primer error. La perfección cristianamente no va a ir en esa línea. La superioridad del ser humano radica en la imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto. Podemos darnos cuenta incluso hasta lo que tenemos. Los seres espirituales, los ángeles, son superiores a nosotros en habilidades, en sus capacidades, en su misma condición. El hecho de que sean solamente espirituales y nosotros tengamos cuerpo ya los pone en ese sentido ahí superiores a nosotros en esa parte. Pero ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no hay ningún problema. Puede haber seres que sean mucho más superiores en muchísimos sentidos, pero la revelación en su contenido lo que manifiesta es que el ser humano es esa obra suprema de Dios en razón, esa supremacía, esa perfección, es en razón de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y de ahí, pues, a quien le agrade y no, a Satanás, pues, no le agradó mucho el asunto, ¿no? Pero ahí es precisamente el punto clave. Esto no entra en ninguna discusión con la fe ni con la ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros desde la teología como palabra que Dios dice, pues Dios dice esto, o sea, esa es mi criatura, la criatura a la cual se le destina la revelación ha sido el ser humano. Se acabó. Si hubiera sido para los extraterrestres, pues no estuviéramos hablando nosotros de esto, ¿no? No sé de qué cosa estuviéramos hablando. A lo mejor pensemos, ¿no? Que nosotros fuéramos los extraterrestres y estuviéramos a lo mejor hablando de otras cosas mucho más avanzadas, de otras ciencias, no sé, pero no estaríamos hablando de Dios. La revelación ha sido dada al ser humano. El culmen de la revelación es Cristo y Cristo toma carne humana. No toma carne marciana ni de cualquier otra realidad. No se constituye ni siquiera como un ángel para... No, no. Es el ser humano la cumbre de esa creación. Y al ser la cumbre de la creación, es entonces donde nosotros tenemos este argumento. Y no hay ningún conflicto acá con la ciencia. Nada más hay que emparejar ahí los cartones. ¿En qué sentido decimos nosotros esto? Puede haber gentes, perdón, seres superiores a nosotros en muchos sentidos, claro, ni se pone en duda. Los mismos ángeles, luego lo podemos afirmar, pero la dignidad en ese sentido denota. Hacía usted una puntualización que es muy interesante. La revelación ya fue dada totalmente. Esta revelación ya fue dada. Si nosotros dijéramos que la revelación no ha sido dada en su totalidad, todavía falta, podemos abrir la puerta para que entonces San Josecito Smith, el patroncito de acá de los mormones y que se encontró el libro del Mormón por ahí casi casi de casualidad, cuando estaba echándose una siesta abajo del arbolito, este sí vino a completar lo que le faltó a Jesús, ¿no? No. Ya, Cristo es el culmen de la revelación. La parte que dijo usted con mucha razón, no la hemos agotado y no la vamos a agotar. E incluso uno puede decir, bueno, yo espero algún día estar delante de Dios para entender muchas cosas, seguramente, pero también va a haber otras que no vamos a entender, no vamos a agotar. Si yo agotara todo el conocimiento, me pondría incluso encima de Dios mismo, porque Dios sería como un objeto. Yo tengo esta cosita acá, este lapicito, yo entiendo cómo funciona, de qué está hecho. Entonces, yo soy superior a este invento. ¿Por qué? Porque ya lo comprendí, ya lo hice, incluso hasta lo puedo recrear, ¿no? Si yo hiciera esto con Dios, hombre, pues acá Dios sería yo. Entonces,
Jamás podemos decir se va a agotar al 100, pero dada, es así, ya quedó ahí en el Señor Jesús. No sé si con esto, Luis Felipe, quedemos a Sí, mano. padre. Sí, padre, muchas gracias, muy claro. Muy bien, vamos con Irene. Mi micrófono. Ahí está ya activo, Irene, gracias. Perdón. Buenas tardes, padre. Sí, Una pregunta. En cuestión de la gracia original y en la gracia que llegó nuestro Señor Jesucristo, que nos da con la redención, ¿se puede llamar que es la segunda parte de la creación con Él, el hacerse hombre? hablamos ahí, podemos usar el lenguaje por analogía de una nueva creación o una recreación. Y esta partecita es la que podríamos utilizar así en ese sentido. Aquí a mí me gusta usar el ejemplo de cuando van los niños a la escuela. Están los chiquillos ahí en las clases toda la mañana, ¿no? Y entonces llega a las 11, 11:30 y salen al recreo. Salen a recrearse. Y después de su media horita del recreo, no, hombre, los maestros ya no saben qué hacer con ellos. En lugar de que se cansen, se agoten o no, hombre, estos llegan como con energías, con pilas o no sé dónde fueron a recrearse, a rellenarse. Y esta partecita es entonces donde nos damos cuenta de qué se trata. El recrearse, el reanimarse, es en el ánima, es en el interior. No es mi cuerpo como tal en sí mismo en un primer lugar, ¿no? No es que mi cuerpo se rejuvenezca, que sería otra cosa. Yo me recreo en Cristo en razón de que Él con su salvación conseguida en la cruz me reanima, le vivifica, le da ánima, le da alma a mi alma, ¿no? La llena de vida. Y entonces por eso ahí puedo hablar de una nueva creación, de una recreación, como que me oxigena, digámoslo así. Ya en materia de escatología, Dios permita podamos contemplar algún día estos contenidos. Es una pregunta muy interesante, por ejemplo, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Y acá se despiertan muchas preguntas y muchas dudas. Pero hay un elemento muy interesante que reflexiona Papa Benedicto, donde él nos recuerda que el cuerpo humano en sí mismo es quien es también por el espíritu y que al final y al cabo, sea el cuerpo que sea, porque eso no lo podemos afirmar, no podemos asegurar, va a ser así, 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 no podemos asegurar eso, pero sea lo que sí podemos afirmar es que este espíritu renovado, recreado en Cristo, es el que va a vivificar este cuerpo, es el que le va a dar vida al cuerpo. Si el niño llegó del salón de clases, del patio, y ha llegado ahora al salón de clases, pero lleno de vida, con harta energía, es ahí donde está como recreándose, revivificándose, ¿no? Por ahí en ese sentido es donde podemos entender esta parte del espíritu. No sé si con esto, Irene, Sí, podamos, padre. ¿sí? Sí, sí, Excelente. gracias. Hermana, vamos con usted. Padre, gracias. Usted nos dijo que la antropología teológica lo que quiere hacer es estudiar al hombre desde la fe, que es la revelación, desde su relación con Dios. Entonces, a mí me surge la duda, o sea, desde su relación con Dios, pero al hombre en general como hijos de Dios, porque actualmente, bueno, decían en una conferencia unas personas, bueno, un sacerdote decía, ahorita ya no hay ateos, ya los ateos ya como que ya pasaron de moda, por decirlo de alguna manera. Ahorita ya son otra serie de ideologías, podríamos llamarlas, que hacen que se desvirtúe todo, como que ya no tiene, bueno, ya no tiene nada orden. Entonces, ¿cómo se estudia al hombre desde su relación con Dios? O sea, yo voy a estudiar al hombre, lo voy a pensar a mí, no como él con la relación que tiene con Dios, sino como por la dignidad que tiene como hijo de Dios en general. Ujú. Es esta parte del ateísmo, se afirma ya por parte de muchos autores, de que cada vez estamos como en extinción en ese sentido con estos pensamientos ateos, ¿no? Los hay, pero bueno, son cada vez como más menos. Luego está lo que es el ateísmo práctico, que realmente no son ateos, pero como que en la práctica quieren vivir como ateos.
El problema quizás más grave, donde se puede como resumir todo esto que estamos viendo ahora, es la indiferencia. Es la indiferencia ante las situaciones que van sucediendo, que van marcando el paso, y que entonces a mí me vale cada quien que haga lo que se le antoje con su vida. Y si tú quieres verte como hombre, que seas hombre, tú vete como mujer, si quieres ser mujer, si quieres ser perro, si quieres el relativismo que decía Papa Benedicto, a mí no me importa, y ahí es donde van cabiendo así como que en un grande mercado de opciones muchísimas cosas. Sea lo que sea, el ser humano, nosotros desde la antropología, no podemos dejar de verlo desde Dios, desde ahí. Cuando nosotros tenemos esto claro, estamos hablando acá desde nosotros, aunque la persona, pongo ejemplos concretos. Puede haber una persona, cuando yo platico, he platicado personas, no sé, que a lo mejor, padre, es que yo tengo una inclinación al mismo sexo, o quiero ser mujer, pero soy hombre, quiero ser hombre, pero soy mujer. Bueno, esas son tus opciones. ¿Qué puedo yo decirte desde Dios? Ah, mira, desde Dios una cosa es el ser y otra es el qué hacer. Si yo ladro, no porque ladre, ya me hice perro. Yo sigo siendo un ser humano. Una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que hago. Y el hacer, ladrar, no define lo que soy. Soy persona. Hoy está al revés esto, ¿verdad? Si yo hablo como mujer, me visto como mujer y camino como mujer, ya soy mujer. Soy hombre haciendo cosas de mujer. No hay coherencia entre mi ser y qué hacer. Es otro rollo. Pero yo tengo que devolverle su verdad a la persona para empezar. Este es el ser. Y se acabó en el punto de partida. Y no te falta el respeto en tus opciones, en tus gustos, desde ahí. Ahora, desde este ser, tú eres amado por Dios. E independientemente de tus acciones, de tus palabras, Dios te ama. Y mi tarea como continuador de Dios, siendo parte de su iglesia como Cristo, es amarte y es tener misericordia y me va a dar trabajo en algunos y en muchos momentos, pero yo no puedo ni sacarte ni condenarte ni en ese sentido excluirte de Dios, porque decíamos cómo el hombre marca el camino para nosotros y tengo que buscar a las ovejas que están extraviadas o perdidas. Y entonces mi acercamiento tendrá que ser misericordioso. No voy a cambiar lo que Dios dice, no voy a rebajar la enseñanza, la revelación de Dios, pero tampoco significa que voy a dejar de buscar. Me viene a la mente un caso, un chamaquillo, ¿verdad? Con homosexualidad. Él me narraba la historia y me decía, padre, es que no tiene idea de lo que yo sufrí durante tanto tiempo. Y yo decía, bueno, ¿y dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba quien de alguna u otra manera a ese niño que iba creciendo como joven acompañara? Simple y sencillamente. No que juzgara, no que condenara, no. ¿Cómo atender pastoralmente una realidad de estas? Y qué desafiante, qué difícil, ¿no? Pero al final no puedo ni cerrar los ojos ni descartar. Ahí es ver al hombre desde Dios, con todas estas desorientaciones y con todos estos desafíos. Cuando se habla, también es muy terrible la situación del aborto. Se hacen debates y a favor y en contra de la vida y la marcha y miles de cosas. Pero ya en el aspecto de mucha cercanía, por ejemplo, en la confesión, cuando se palpa el corazón de la mujer y también del varón que contribuye o participa en esas acciones, es otro rollo. ¿Cómo viene una culpa tremenda? ¿Por qué? Porque al final se queda como la conciencia. Asesiné a mi hijo. Yo contribuí. Es que me dio miedo, es que quizás mil cosas me orillaron o si quise o no sé qué, pero al final no puedo olvidarme de esta criatura. Entonces, esa situación de esa persona, aunque quizás no sea creyente, sea atea, sea agnóstica, indiferente, lo que sea, es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios al cual Dios se acerca. Y esa es mi relación.
que yo tengo que establecer. Y yo tengo que estudiar así el ser humano, desde esa óptica, ¿no? Y acá es nuestra tarea. Y cuesta, es desafiante. En alguna congregación que tuve alguna vez algún contacto ahí en la parroquia, iban a buscar vocaciones. Uno de los apostolados que me llamaba mucho la atención era la búsqueda de atención a prostitutas. Y no era para sacarlas de la prostitución. ¿Por qué? Porque como hermanas, como congregación, pues obviamente no tenían el poder de hacer frente a mafias de trata de blancas, pues para nada. Pero el estar ahí acompañando, caray, esa es la chamba. Y esta es la antropología, ¿no? En mi relación con Dios, como también yo veo desde Dios a estas personas, sea quien sea. Por ahí, por ahí podríamos encontrar el sentido de la antropología, independientemente de las ideas que a veces el hombre mismo tenga de sí mismo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra objetividad y desde ahí, como Cristo nos lo enseña. Ujú. Sí, ser cuidadosos, un riesgo de este relativismo siempre será el que a la hora de este diálogo, como que ay, bueno, para no entrar en debates, está bien, yo mejor no hablo de esto. No, no. O sea, no puedo quitar lo que yo creo, pero tampoco lo que yo creo tiene por qué ser ofensivo. O sea, el hecho de que humanamente, aunque no compartas mi fe, aunque no estés de acuerdo, a lo mejor yo digo, yo no estoy a favor del aborto, y a lo mejor esa persona me dice, yo sí, pero si en ese momento aquella persona está sufriendo como parte del género humano, como familia de Dios, si en ese momento yo puedo dar un consuelo y una palabra, eso es lo que me toca. Y mi oración. Y saber, hacerle saber a esa persona que aunque no coincida en esto, por lo que sea, yo no condeno. No soy quien, eso le toca al patrón, ¿verdad? Ya él sabrá, pero por ahí, más o menos, madre. Ujú. Gracias, padre. Muy bien, vamos con Leti. Gracias, padre. Ahora que acaba usted de decir esto, es que me ha caído el 20 de lo que decía con el objetivo de estudiar esto para bien nuestro y de nuestros hermanos. Realmente es ver a los demás desde esa mirada de Dios, a ese hombre como persona, con esa mirada de Dios, no tanto para pelear o defender, sino para acompañar. Eso es lo que usted me está diciendo. Voy a, voy a aprender a mirar para aprender a acompañar, no para pelearme ni para nada. Saber que esto es lo que Dios quiere de mí en mi servicio y es ese acompañamiento. ¿Es así, Padre? Claro. Ahí hay un texto muy hermoso de El Buen Samaritano. Siempre nos fijamos mucho en la parte del herido, claro. Nos contemplamos viendo también ahí a los estos que se pasan de largo, al samaritano y todo. Pero yo los invitaría, si tienen oportunidad en un rato esta semana, denle una leída y miren al personaje de la posada, al que recibe al herido. Llega el samaritano, ¿no? Entonces, vamos a tratar de imaginar. La posada es la iglesia, somos nosotros, es la comunidad. Y en esa comunidad ha llegado el Señor Jesús. Él es el buen samaritano y ha encontrado por ahí a un hombre herido. No sé de qué cosas heridas, no sé cuáles sean, pero él empieza a hacer su chamba, él empieza a sanar, él es el que empieza a curar, él es el que empieza a hacer algo. Y de alguna otra manera ha llegado a nosotros, que somos esa iglesia, que somos esa posada. Y entonces el Señor le ha cuidado esa noche, ha pasado la oscuridad, viene al otro día como la luz, y él parte, ¿no? Sigue buscando. Pero agarra y nos dice también, aquí te lo encargo, aquí te lo dejo, cuídamelo. Voy a regresar, ¿eh? Pero de mientras te lo encargo. Te dejo esto para que le cuides.
Y ya, si te falta, el rato que yo venga, ya nos ponemos a mano, ¿no? Y entonces pensar, bueno, si Dios a mí me da el cuidado de alguien, sea quien sea, o entendámoslo así, si por alguna circunstancia en la vida me encontré, se me cruzó en el camino ese ser humano, que fue a lo mejor la persona del aborto o alguna persona que tiene algún conflicto en esas situaciones de sus orientaciones, o alguna persona que está teniendo alguna dificultad con su familia, o alguien que a lo mejor se siente con ganas ya de matarse, o alguien que ha sufrido, o alguien que es malo así porque ha hecho, matado, no sé. Esta persona herida de una u otra manera ha sido ya atendida por Cristo y va y me la pone delante. Yo soy esa posada. Entonces ya el Señor ya hizo su chambita, ya el Señor ya la vendó, ya le hizo no sé cuántos arreglitos, pero de una u otra manera, ¿por qué uno puede decir, por qué esa persona fue a dar con nosotros? ¿Cuántas veces a ustedes les han criticado que no salen de la iglesia, que parecen ya ratones de sacristía, que cuántos les pagan ahí adentro y que bla, 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 bla? El cuento de siempre. Está bueno. Con todo y todo, porque esa persona fue a dar contigo. Y entonces veamos cómo el buen samaritano nos la lleva. Y ahí está nuestra posada. Y nos la encarga. Y si nos la encarga es porque el samaritano, el Señor Jesús nos dice, ten. Te la encargo y te he dado lo que necesitas para esta persona. Al cuidar yo a esa persona o al socorrer o al atender a esa persona es porque Dios antes me ha proveído, me ha provisto de lo que necesito para hacerlo. Y quiere que lo ponga en práctica. Son los talentos que Dios me ha dado y que yo tengo que multiplicar. Y si yo todavía tengo mis dudas, porque el Señor sabe que dudamos de nuestras propias capacidades y de lo que Él nos da, por si te quedas dudas, todavía el Señor bien hermosamente agarra y dice, va, por si te quedan dudas, por si piensas que no la vas a librar, no te apures. Algún día nos vamos a volver a ver, ¿no? Al rato vengo, un día nos vamos a morir, pues, y va a llegar el día del juicio. Y ahí el Señor nos va a hacer cuentitas. ¿Cuánto te debo? Y todavía, por si algo nos debe, pues ahí nos va a dar lo que nos debe, ¿no? Pues el cielo. Entonces, esa parte de ser samaritanos siempre es hermosa, esa parte de ayudar será fabulosa y hay muchas formas de ver la parábola. Pero yo quisiera invitarles estos días desde esta antropología, partiendo de las preguntas que se hacen, miremos la obra desde esta óptica. Pensemos que nosotros como iglesia somos esa posada y que el buen samaritano, el Señor Jesús, ha puesto delante de mí a no sé quién y me está dando lo necesario para que atienda, para que siga yo cuidando lo que él ya antes ha hecho, no lo que yo voy a empezar a hacer. Yo nada más voy a ser continuador de lo suyo para que esa persona cure. Y la antropología tiene que ser eso. La antropología tiene que ser esa mirada, por ejemplo, hermosa que Dios dirige a nosotros y a todos, con todo y lo que somos y tenemos y a veces lo que quieran y manden, pero está. Y esta es la parte que hoy recuperamos. Entonces, con eso podemos nosotros elaborar desde la oración también estas dudas, pues incluirlas también ahí en la respuesta. Ujú. No sé si con eso, Leti, quedemos a mano. Sí, padre, muy interesante. Pues vámonos a comer, que ya es la hora de comer, ya no hay manitas levantadas. Vamos a hacer nuestro recito y en un ratito les envío yo el link de la clase de YouTube, lo mismo este escrito que hemos ido haciendo para que lo tengan ahí al alcance. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por tu amor y por todas las cosas buenas que nos expresas día a día. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos con los ojos con que tú nos miras y que con esa misma mirada también sepamos contemplar a los que pones a nuestro lado. Tú sabes cuánto tenemos que caminar y crecer en este sentido y sabes que queremos hacerlo.
No permitas que nos desanimemos, antes bien, ayúdanos a continuar siempre en el esfuerzo de cada jornada. Y que especialmente todo esto pues sea para el bien de aquellos hermanos que en nuestras parroquias nosotros tenemos la oportunidad de servir, de atender, y también de aquellas personas que en tu bondad tú pongas delante de nosotros. No dejes de concedernos a tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos anime a no desistir en este camino. Y te pedimos también por aquellos que hoy sufren, por aquellos que hoy lloran, por aquellos que están pasando alguna necesidad, alguna tribulación. Dales también a ellos, Señor, la fortaleza que también requieren. Y si tenemos oportunidad de ayudar y consolar, permite que lo hagamos. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tengan buena tarde y buen provecho.